El tema de hoy es lo que debemos hacer en secreto, parte 2. Y va a haber parte 3 y eso va a levantar ampollas y todo, pero no importa. Estuve predicando ya hace 15 días la primera parte sobre el dar, el orar y el ayunar, ¿verdad? Y yo dije que eso era un asunto privado. Y puse como 4 minuticos en el Facebook y me llovieron unas críticas sobre los 4 minuticos, pero no se miraron la predicación completa. Lo feo de uno opinar sin ver todo el contexto es importantísimo. Y hoy en día mucha gente graba un solo pedacito de un predicador que dijo algo para criticarlo, pero usted y yo tenemos que ver la predicación completa. Y eso es un asunto bíblico, ¿no? Y me sorprendió eso. Lo segundo es que la gente no objetó sobre la cuestión del dar ni el ayunar, pero sí el orar. O sea que como algunos me escribieron y me dijeron, es que está bien que nosotros oremos por las calles, pero nunca nadie dijo sobre el dar y el ayunar, en el sentido que me he equivocado, sino solamente la oración. Pero resulta, y aquí voy a hablar un poquito de la parte teológica de la palabra de Dios, y me toca. Y es que para yo predicar una parte de la palabra, yo tengo que mirar el contexto del asunto. Ese contexto literario, ese contexto inclusive geográfico, ese contexto cultural, todo para no equivocarme. Yo no puedo coger un versículo de la Biblia y predicar de él solamente por lo que dice ahí. Es decir, yo no puedo hablar de la oración una cosa y hablar del ayuno y hablar del dar diferente, porque esos tres están en Mateo 6 en el mismo lugar. Entonces, cuando yo voy a exponer, o en su caso usted va a leer un versículo, a predicar sobre un versículo, usted debe mirar los versículos anteriores y los versículos posteriores para saber si hay validez en lo que nosotros vamos a decir. Y ese es el problema de mucha iglesia o de mucha gente que habla, que menciona un versículo y como caiga, pero así no es. Entonces, estas 3 acciones que muestra Mateo, del dar, del ayunar y del orar, que debe hacerse en privado, se deben medir en las mismas condiciones. Estos 3 tienen el mismo principio. Entonces yo no puedo aplicar un principio para 2 y la otra no, yo no puedo hacer eso. Y un ejemplo está en Deuteronomio 22. Necesito hacer esta introducción y ojalá no me demore tanto ahí predicando. En Deuteronomio 22 hay un problema y les voy a explicar para ponernos en contexto de lo que quiero decir. Por ejemplo, hay una iglesia que el versículo 5, y por lo que dice ahí, la gente lo quiere aplicar sin mirar el resto. El versículo 5 dice: no vestirá, Deuteronomio 22:5, no vestirá la mujer traje de hombre, dice ahí, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Aunque yo no voy a hablar de eso hoy, pero me toca.
porque abominaciones a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Si yo cojo ese versículo y lo aplico en el día de hoy, ¿qué es lo que ha pasado con muchas iglesias? Entonces, estas iglesias dicen que las mujeres no se pueden colocar pantalones, porque se supone que el pantalón solamente es para los hombres, y que los hombres no nos podemos colocar faldas. Bueno, en eso no hay problema. Entonces esta iglesia no acepta que las mujeres usen pantalones. ¿Por qué? ¿La Biblia lo dice? Claro que la Biblia lo dice. Pero eso es realmente lo que Dios quiere hablar y lo que Dios nos quiere decir. No, yo tengo que mirar el contexto. ¿Cuál es el contexto? Que en este tiempo, hay dos contextos. Que en este tiempo no existían los pantalones. Existían solo faldas. Es decir, que tanto los hombres como las mujeres vestían con faldas. Que no es una falda como las que conocemos hoy, sino unas túnicas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo saber eso? ¿Cómo saber que la mujer no se podía poner la ropa del hombre? ¿Había una diferencia? Sí, claro, que las túnicas de los hombres eran más largas que el de las mujeres. ¿Sí ve? El pantalón fue inventado después. Y el pantalón tiene la misma premisa. Hay pantalones para hombres y hay pantalones para mujeres, ¿o no? Entonces yo no puedo decir, no, es que este versículo está en contra del pantalón. Falso de toda falsedad. Y es por no conocer el trasfondo histórico, cultural, social, espiritual o religioso del momento. Y lo segundo es que si eso fuera así como muchos hacen, entonces si yo aplico el 5, yo tengo que aplicar el resto de versículos, ¿o no? Yo no puedo aplicar el 5 y obviar el resto. No, si yo aplico el 5 de Deuteronomio 22, entonces los otros versículos también los debo cumplir, ¿o no? ¿Cómo cuál? El versículo 8. Cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado. ¿Y qué es eso? Dijo el Señor que cuando una persona haga casa, debería ser un andén, no como los andenes que hacemos hoy en día. Esta construcción tiene un andén. Todas las casas tienen andenes. Pretil es hacer un andén, pero en la parte de arriba. Eso es lo que dice el Señor, como un volado, ¿no? ¿Y eso lo hacemos hoy en día? No. Entonces yo no puedo aplicar el 5. Si yo quiero aplicar el 5 sin aplicar el 8, estoy mal. ¿Y por qué Dios mandaba eso? Porque en la parte de arriba, ¿cómo se llama? En la azotea, no sé, cultivaba la gente. Entonces si alguien se caía en el pretil, en el saliente. Miren lo que dice el 9. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Entonces dijo el Señor, si tú vas a sembrar una clase de fruto, usted no puede cultivar otra cosa ahí. ¿Eso hacen hoy en día? No. Porque mientras el café se siembra o mientras el café está creciendo, la gente siembra matas de plátano en la mitad para aprovechar el espacio, el terreno. Entonces cumpliría lo que dice el 11, que dice, no vestirás ropa de lana y lino juntamente. Es decir, que la misma calidad de la tela del pantalón debe ser la tela de la camisa. ¿Y hacemos eso? No lo hacemos, ¿sí ve? Pero qué tan fácil es coger un versículo y aplicarlo sin hacerle un estudio al asunto. Y ahí sigue, por ejemplo el 13, este sí está peor. Entonces si yo quiero
hacer realidad el 5, que por sí ya está mal, yo tengo que aplicar el 13. Cuando alguno tomare mujer después de haberse llegado a ella, la aborreciere. Estuvo con ella acostado, después dice no quiero seguir con ella, y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere: a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. O sea que hay que cumplir esto también. Entonces, son mandamientos. Hoy en día no hacemos nada de esto. ¿Por qué? Porque estamos en una nueva era o dispensación. Estamos en el tiempo de la gracia. Entonces el papá, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella, los ancianos de la ciudad en la puerta. Entonces llega el tipo y dice: no, ¿sabe una cosa? Yo me acosté con su hija y no fue virgen, yo la dejo. Entonces, ¿qué hace el papá? Le dice a la mujer: mi hija, saque la tela. ¿Cuál tela? Y es que toda mujer en su primera relación sexual tenían que colocarle una tela blanca debajo, y esa tela era guardada en señal de que la muchacha era virgen, porque aquí está hablando de un hombre que se acuesta con ella y después decide aborrecerla porque no es virgen. Entonces ellos van a decir: sí es virgen, porque en ese tiempo tenían que exhibir la tela untada de sangre a la gente para mostrar y demostrar que la hija era virgen. Imagínense eso. Entonces yo no puedo pretender, hermano, que en estos tiempos que la única virgen que es la Virgen María, el resto, hermano, difícil. Imagínense todos con una sábana escondida. ¿Cómo sería esto? Terrible. ¿Hacemos eso? No, no hacemos eso. ¿Nos importa eso ya? No, no nos importa. ¿Sí o no? Eso no nos importa. ¿Sí ve la importancia de saber el contexto de las cosas? Y si yo puedo aplicarla o no aplicarla hoy en día. Entonces, si a mí la palabra me dice que yo cuando doy algo, ni siquiera mi mano izquierda debe saber lo que hace la derecha, es porque es cierto. Y si más abajito habla de que cuando yo ayune, el Señor dice que cuando yo ayune debo hacerlo en privado, porque es cierto. Y si esas dos se miden con la misma premisa, la oración también. Yo no puedo de ninguna manera darle una aplicación, una interpretación diferente a la oración. No sé si me estoy dando a entender. Es decir, que el mismo principio de interpretación tengo que aplicarlo en todo el pasaje. En todo el pasaje. Entonces, para yo poder interpretar Mateo 6, tengo que aplicar el mismo principio. Para los judíos habían tres grandes obras cardinales en la vida religiosa. Esa era la estructura judía. Los tres grandes pilares sobre los que se asentaba una vida religiosa buena, que era la limosna, la oración y el ayuno. Y Jesús nunca lo discutió, jamás. Jesús nunca dijo que estaba mal, ni por un momento. Lo que a él le sazonaba del asunto es cómo una cosa tan auténtica como el dar, como el ayunar y el orar, se pueden hacer por motivos falsos o por motivos equivocados. Es decir, hacer lo correcto por un motivo erróneo. O es como tener un buen motivo y hacer el proceso de mala manera, como Robin Hood, ¿no? Robin Hood tenía una buena motivación: darle a los pobres, ¿no? ¿A quién no le gusta eso? O sea, me parece que la obra social de Robin Hood es excelente, darle a los pobres. Pero la forma de adquirir la ayuda para darle a los pobres era robando. ¿Estaba bien? No, no estaba bien. O sea que Robin Hood era un ladrón. Y él esperaba las caravanas y asaltaba las caravanas y se iba a repartirle a los pobres. O sea,
Lo que quiere decir es que tanto el proceso como el motivo de ser correctos ambos. Porque si uno de los dos está mal, todo está mal. ¿Sí van a entender? Dicen que un día Robin Hood robó una caravana y le quitó una bolsa de oro a esa gente y se encontró una familia pobre, pobre, pobre. Y él decía: soy Robin Hood, le robo a los ricos y le doy a los pobres. Iba a la caravana y decía: soy Robin Hood, le quito a los ricos y le doy a los pobres. Y los ricos decían: nos robaron. Entonces fue y le dijo al pobre: mire, tome para usted y su familia. Y el pobre cogió la bolsa de dinero y dijo: ay, soy rico. Y él dijo: soy Robin Hood. Y volvió y le quitó la plata. Entonces el proceso de Robin Hood, un proceso equivocado, aunque el motivo fuese correcto. Y yo puedo tener un proceso bueno con una motivación equivocada. Puede que una persona dé una ofrenda o una limosna, como dice la palabra, no realmente para ayudar a la persona que da, sino simplemente para mostrar que es generoso, para regocijarse del calor, del agradecimiento y de la alabanza de la gente. Porque cuando uno da algo, lo que al menos uno espera que le digan: gracias. ¿Sí o no? Y tan bueno. Entonces yo me he puesto a ver estos días, debido a esta situación, youtubers. Muchos youtubers que regalan plata. Yo no sé si usted ha visto. No me he puesto a verlos o a fijarme en todo, pero me he tomado la libertad de ver todo. Un youtuber mostrando cómo regala plata. ¿Por qué lo hacen ellos? Para ganar más adeptos. ¿Le importa a la gente? No, no le importa realmente. O pueda que sí, yo no sé. Ahora, así pasa con el ayunar. Entonces lo que es el dar y el ayunar, Dios dice que lo hagamos en secreto. Eso dice el Señor. Y si lo dice el Señor es porque es así. Es como yo, por ejemplo, tomarme una foto y decir: estoy ayunando, y publicarla. ¿Eso a quién le importa? Pero lo que yo persigo es una de las posibilidades, porque hay dos. Una de las posibilidades que yo persigo, que la gente diga: ese hombre cómo ayuna, ese hombre cómo da. Recibir la admiración, ese puede ser, porque hay dos. Ahorita hablo de la segunda. Yo puedo hacer eso. Entonces ese era el problema de los fariseos. Los fariseos oraban para que la gente los vieran. Daban para que la gente los vieran. Y el Señor dijo: no, eso no es así. Ni hay que ayunar así, ni hay que orar así, ni hay que dar así. Las tres mismas cosas. Y por eso más adelante dice el Señor: cuando usted ayune, que la tercera predicación va a hablar de eso, cuando usted ayune, no muestres a los hombres que ayunas. Eso dice la palabra. Si usted da, que ni siquiera la mano izquierda sepa que usted da. Eso dice la palabra. Pero también dice sobre la oración. Y qué pena, pero es que eso dice la palabra. Es como decirle: hermanos, vamos a ayunar todos en la Plaza Bolívar y vamos a tomarnos fotos y a divulgarlas. O sea, es necesario mostrarle a la gente que la iglesia está ayunando por este país. No, porque es que nosotros no ayunamos para la gente, nosotros ayunamos para Dios. Nosotros no damos, aunque le damos a la gente, no damos para que la gente nos vea, lo hacemos porque es un mandato de Dios. Y cuando oramos no es para que la gente nos vea, oramos para que Dios nos escuche. Porque yo no creo que Dios me va a escuchar más en la calle que en la casa, ¿sí? No. Y la cuestión no tanto se trata de eso, sino yo autodivulgarme, autoproclamarme, que es lo que no estoy de acuerdo.
Si usted es una persona que da y otro le tomó usted una foto dando y la subió, porque a mí no sé, me da algo viendo a muchos dando un mercadito y tomando fotos y colocando en las redes sociales. No, realmente a mí eso no me mandó el Señor, porque el Señor dice que no. Entonces, yo puedo hacer una oración, que la oración no vaya dirigida a Dios, sino simplemente para que mis semejantes lo vean. Lo vean. Puedo con la oración mostrar que soy una persona piadosa, una persona excepcional. Y hay un problema más grande, hermanos. Yo puedo orar para que la gente me vea. Es más, puedo orar y no oro para Dios y no para mí mismo, porque la Biblia lo dice. En Lucas 18, 10 y 11 habla de eso. Y el Señor tocó estos temas porque Él sabe por qué. Y Él dijo: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Y me gusta como dice ahí: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. ¿Oraba cómo? Consigo mismo. O sea, no oraba con Dios. Quizás él pensaba que le estaba dirigiendo la oración a Dios, pero el mismo Jesús, y ahí viene la explicación, el mismo Jesús dice que él no estaba hablando con Dios, estaba hablando consigo mismo. Increíble. A veces ni la persona misma sabe, pienso yo, pero Jesús nos explica que eso puede pasar. Que eso puede pasar. Puede que una persona ayune no realmente para humillarse delante del Señor, ni nada de eso, sino para mostrarle al mundo que ayuna. ¿Ve? Hace unos años, bastantes años ya, estábamos en Bogotá y yo estaba con otros dos amigos míos, Javier y Junior, frente a un hogar de restauración de drogadictos. Nuestro trabajo era tener gente allí, tanto niños como adultos, ancianos, en la indigencia. Ahí los teníamos. Yo iba al Cartucho, allá. Una vez en el Cartucho me encontré un par de niños. Que ya tanto tiempo, pero yo pienso que esos niños no tendrían y no pasaban de 9 años. Un hermanito y una hermanita. Y yo me los llevé, imagínense. Yo me los llevé. Y allá en este lugar, ahí los teníamos. Salíamos a pedir comida regalada, bueno, todo eso para poderlos sostener, a vender bolsas de basura. Y nos pasaron un sinnúmero de cosas ahí con esta gente. Pero había uno de ellos, porque a mí me gustaba la hija de la pastora, y a él también. Entonces empezó como una especie de parte de él de rivalidad conmigo. Realmente yo hacía las cosas porque las hacía, no sé, pero él estaba pendiente de lo que yo hacía. Si yo un día oraba 1 hora y él se da cuenta, él oraba 2 horas. Yo me acuerdo tanto que un día ayuné 3 días. Me metí en ayuno 3 días y el hombre ayunó 5 días. Yo no me había fijado, mis amigos fue los que me dijeron: mire que fulano, él duplica lo que tú haces. Y entonces comenzamos a ponerle cuidado. Yo pienso que el propósito de él era mostrarle a la muchacha que él era más espiritual que yo. Demostrarle que ayunaba más, de que oraba más. Realmente creo que eso no le importa mucho al Señor. Pero eso pasaba con él.
Increíblemente eso puede pasar. Sí, eso puede pasar. Sobre todo que nosotros los seres humanos no nos gusta que nos vean nuestras falencias, ¿no? Así somos. Lo que les estoy diciendo es la manera como Jesús veía la situación en ese tiempo. Jesús estaba por ahí. Él vio esa situación que los fariseos hacían y a él no le parecía que estaba bien. Según lo que veía Jesús, esta clase de situaciones atraen cierta clase de adulaciones llamadas recompensas. Y como yo dije en la predicación pasada, 3 veces Jesús dice: de cierto digo, ya tienen su recompensa. O sea, Dios considera que hay 2 recompensas, porque el Señor habla de recompensas. Dijo el Señor: he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces la recompensa tiene 2 orígenes: una recompensa divina y una recompensa humana. Esta palabra recompensa, que está en el versículo 2, en el versículo 5, en el versículo 16, la palabra griega es misos, y es una palabra que significa salario, jornal. En otras palabras, es un término técnico comercial del tiempo. Era un término contable para recibir pago en efectivo. Tremendo. Era la palabra que se usaba en los recibos de aquella época. No estoy hablando de ahora. Entonces, cuando se hacía un recibo, así lo hacían, porque es que uno tiene que estudiar, como investigar el asunto. Ellos hacían el recibo así, decían: he recibido de ti el pago del alquiler de la viña o de la tierra, por ejemplo. Entonces decían: he recibido, y no colocaban he recibido, sino emitsos. O sea, me has pagado. Como cuando usted cancela el arriendo y el dueño le da su recibo. Ese recibo muestra que tú pagaste, pero ahí, bueno, la gente coloca, ¿no? Por ejemplo, en el conjunto, ahí cuando se paga el mes, dice ahí que uno paga y dice: por el mes tal. Uno guarda el recibo porque el recibo muestra, por si se pierden los documentos, todo eso de que uno pagó. Esta recompensa que habla el Señor es una recompensa financiera. Por ejemplo, los publicanos hacían así los recibos. Esto es historia. He recibido emitsos de ti el impuesto debido, que eso es lo que hacían los publicanos. O un hombre vendía un esclavo, porque estoy hablando de ese tiempo, entonces da un recibo que dice: he recibido emitsos el precio total que se me debe por el esclavo. Esa recompensa, ¿sí me hago entender? Entonces, la recompensa que el Señor habla es la admiración, el reconocimiento de la gente. Como diciendo: Señor, ese es el pago. Y el problema de la recompensa de la gente es que anula la recompensa de Dios. Ese es el problema, hermanos. Ese es el problema. Digamos que yo estoy haciendo las cosas mal. Digamos que yo lo hago porque quiero que la gente me vea, ayuno porque la gente me vea, doy para que la gente me vea y oro para que la gente vea. Pero viene el caso que yo ayuno, doy todo eso, oro, no con el ánimo de que se me adule, pero la adulación viene porque me ven. Y esa adulación, esa admiración, es lo que daña la recompensa de Dios. Y a uno le gusta la adulación, ¿o no? A todos nos gusta. Sea que el objetivo tuyo sea buscar la adulación o no, ella llegará.
Y a nosotros nos gusta. Es lógico que eso suceda. Cuando uno predica, va a la iglesia a predicar, la gente se le acerca a uno a decirle: pastor, pastor, qué buena palabra. Que le digan a uno: usted cómo predica de bueno. ¿A uno le gusta o no? Usted sí es lo último. Usted sí es la última Coca-Cola de la vida. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué Dios dice, si la motivación es correcta, por qué Dios quiere que sea en secreto? ¿No será que Dios quiere evitarnos que seamos recompensados humanamente? Pero hay una cosa que yo veo, que es que Dios quiere evitar nuestra vanagloria. Dios quiere evitar eso, porque Dios sabe que nosotros somos dados al orgullo, somos dados a jactarnos, somos dados a exaltarnos, porque a todos nos gusta. Y ese fue la caída de Satanás. Porque el problema de Satanás es, como dice la escritura, se enalteció tu corazón. Enaltecer. Y enaltecer es alabarse, resaltando mucho nuestras cualidades o méritos, concederme a mí mismo grandeza, honor y gran valor. Yo sé que yo debo valorarme, yo sé que sí, pero yo debo tener cuidado, porque la gente me puede poner a mí en un lugar que yo no debo estar. El problema de Satanás fue que él se enalteció. Eso fue el problema. Y Dios nos aconseja evitar situaciones que nos pueden enaltecer. Y por eso el Señor en la Escritura nos aconseja tener un bajo perfil. O sea, que no llamemos mucho la atención. Y me gusta por acá en Lucas 14, versículo 10, que dice: mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar. ¿Se ve cómo es el Señor? Porque Él evita eso en nosotros, porque nosotros somos dados a eso. Y no hay más feo, hermano, que un ministro del Señor o una persona líder vanidosa, orgullosa, jactanciosa, vanagloriosa. Eso se ve horrible, hermanos. Sí, el ejemplo de la humildad fue nuestro Señor Jesucristo. Qué humilde el Señor, ¿verdad? Qué amable el Señor, qué servidor. Entonces el Señor Jesús dice: oiga, cuando a ti te conviden, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo en la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado. ¿Ven? Dios quiere evitar eso en nuestras vidas. Entonces los consejos del Señor es eso, y por eso la reprimenda de Dios a los fariseos es: ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas. Porque ¿qué más puede uno recibir? Porque cuando ve unos videos dice: uy, ese youtuber tan buena gente, ¿cómo dio ese dinero? Oh, vean lo que hizo. Ahí vi una youtuber que iba en un carro, iba un muchacho en una cicla, entonces le cambió. Hay otros que le compran todo a la gente, le regalan. Claro, yo lo alabo y lo admiro. Quisiera ser como ese también. Entonces, dice la Biblia en Marcos 9:33, dice: y llegó a Capernaum, me gusta esto, y cuando estuvo en casa les preguntó. Él le hizo una pregunta a los discípulos: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Entonces, mientras iban caminando, los discípulos estaban disputando. O sea, estaban en una controversia. Y el Señor les estaba escuchando. Y el Señor se hizo el que no los escuchaba. Y cuando llegaron a la casa, le dijo: oiga, ¿ustedes de qué estaban hablando?
Mas ellos callaron. Y dijeron, oh, me quedaron calladitos. Porque en el camino habían disputado entre sí que quién había de ser el mayor. O sea, es como cuando los hijos dicen, ¿quién será el que mi papá o mamá, no? Siempre habrá eso en los hijos. ¿Quién será la que mi mamá quiere más? Claro, cuando hay varios. Y ellos tienen sus conclusiones. Porque lo que el hijo desea es que él sea el preferido de la colada. Y los discípulos decían, ¿quién de nosotros es el más grande, el mayor? Y no fue la única vez, realmente ellos mantenían en eso. Hasta la mamá de dos de ellos fue el hijo de Jesús. Señor, habrá posibilidades cuando se acabe todo este cuento, al final de los tiempos, cuando tú estés sentado en el trono, que mis dos hijos estén sentados contigo, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Ah, tan bonita. ¿Será que habrá esa posibilidad? Y el Señor le dijo, no creo. ¿Sí o no? Porque a nosotros nos gusta la fama. Por eso dicen que los 3 peligros del ministro son las 3 Fs: las finanzas, las faldas y la fama. La fama. Y entonces el Señor le dice algo tremendo. Entonces él se sentó, tan bonito el Señor, y llamó a los 12. Entonces él se sentó y dijo, vengan para acá. Los 12 discípulos lo rodearon y estaba Judas. Y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y este versículo sí que lo hemos entendido mal. Porque yo he escuchado más de uno diciendo que diciendo que para uno ser el primero y el mejor, yo debo servir. Imagínense. O sea, como si la escritura me dijera a mí, tú quieres ser el mejor, tú quieres ser el primero, póngase a servir, que tú eres el primero. O sea que la motivación para servir es querer ser el primero, pero no es así. El sentido del versículo es otro. Si alguno dice, quiere ser. Y entonces busqué la palabra quiere en el griego a ver qué decía, y es si alguno desea. O sea, es como decía el Señor, si usted en algún momento de la vida se le ocurre, piensa, desea ser el primero, póngase a servir para que vea cuál es tu lugar. En ningún momento el Señor les dijo ahí, o lo que quiere decir en ningún momento es que, tú quieres ser el primero, pues les tengo la solución para ser el primero. Sirva acá que tú serás el primero allá en el cielo. Jamás. Lo que el Señor dice es, tú nunca serás el primero. Yo quisiera, hermanos, que en la Nueva Jerusalén dice que va a haber 12 puertas y que en cada puerta un nombre escrito. Yo quisiera, en una de ellas dijera Holmer Collazos. Oh, pero ahí no va a estar mi nombre. Ahí va a decir es Pedro, Santiago, los 12 apóstoles, porque la Biblia dice que en esas puertas van a estar los nombres de los 12 apóstoles. Empezando que Dios no tiene preferidos. ¿Usted sabía eso? Dios nunca tiene un preferido. Dios tiene íntimos. ¿Qué tal Dios con preferencia? Estaríamos fregados. No, es que yo soy el preferido de Dios. ¿Ah, sí? No, el más cercano a Dios no es porque sea su preferido, sino es por ser el que más le busca. ¿Sí me van a entender? Así que en Dios no hay preferidos. Entonces Dios no está diciendo, yo quiero que tú seas el primero. Entonces si tú quieres ser el primero, sirva para que sea el primero. No, si tú algún día deseas, piensas, se le ocurre subírsele los humos, que tiene que ser el primero, mijito, póngase a servirle a los demás. Porque ¿quién es más grande? Y cuando usted va a un restaurante, viene alguien a servirle, ¿quién es más grande? Usted, porque el otro le está sirviendo. Cuando yo sirvo, estoy diciendo que el otro es más grande que yo. Y eso fue lo que hizo el Señor cuando vino aquí a la tierra. Cuando fueron a preparar la Pascua,
los discípulos tenían que contratar a alguien para que le lavara los pies, porque en ese tiempo se contrataba a alguien, y si no tenía dinero para eso, para que le lavara los pies a los invitados, entonces el dueño de la casa tenía que lavarle los pies y darle un pico al que llegaba. Imagínese yo llegar a su casa y usted me lave los pies, o que usted vaya a la mía y yo lavando los pies. Pero en la cena del Señor, a los discípulos se les olvidó ese pequeño detalle. ¿Y qué hizo el Señor? Cogió un lebrillo, cogió una toalla y se puso a lavarle los pies a los discípulos. Oiga, ¿no le parece a usted maravilloso? Y eso que Él es el primero, ¿no? Él es el primero y el último. Él es el Señor, Él es el Rey. Pero ni aún así quiso aprovechar de su posición. Entonces, hermanos, eso es un problema terrible, hermanos. Ahora, ¿qué nos demanda Dios? Bueno, antes de eso, alguien me escribió diciendo, pero, y nombró gente de la Biblia que oraba públicamente. Y eso le pasa a uno por no saber las escrituras realmente. Como le dijeron al Señor, le hice una pregunta a Cristo. Porque en ese tiempo, cuando una mujer se le moría el marido, ella se casaba con el hermano del muerto. Esa era la cultura. ¿Hoy en día lo hacemos? No. Empezando que no somos judíos, no somos israelitas. Y van y le hacen una pregunta bien tontica al Señor. Señor, si una mujer tuvo 7 maridos aquí en la tierra, cuando vaya en el cielo, cuando esté en el cielo, ¿quién será su esposo? Y el Señor los miró y él dijo, erran porque ignoran las escrituras. Entonces, cuando la gente me escribió cosas, yo pensé eso, errando, porque hay un ayuno que es comunitario, pero se hace en el término de la iglesia, ¿o no? Una oración que es en la iglesia, es en la parte eclesial, la parte comunitaria, en el culto. Entonces, en la iglesia nos reunimos todos a ayunar, en la iglesia nos reunimos todos a orar, pero en el contexto de la iglesia, pero no afuera. Y si alguien quiere hacerlo afuera, pues que lo haya. Y si tiene una buena motivación, hágalo. Pero si lo van a empezar a felicitar, para eso, hagamos el ejemplo de Jesús. Jesús hacía unas cosas en privado y otras cosas en público. ¿Qué hacía en público el Señor? Y estos días, en la Fraternidad Mundial de la Asamblea de Dios, predicó Josué Irión. Es una clase de predicador excelente, un pentecostal de raíces asambleístas. Pero él lo que quiso dar a entender en su predicación es que la iglesia perdió su propósito, dijo. Josué Irión, una persona tan usada por Dios, que un día estaba predicando y la gente a las 3 cuadras de la redonda caían bajo el poder de Dios. Josué Irión. Porque Josué Irión dijo que la iglesia debería estar haciendo algo en las calles. ¿Qué hizo Jesús en las calles? Jesús hizo 3 cosas en las calles. Primero, realizó sanidades y milagros, ¿o no? ¿Sí lo hizo el Señor? Eso sí hay que hacerlo. ¿Y lo hacemos? No, y ahí estoy metido, y ustedes también. ¿Dónde se hacen los milagros y las sanidades? En el templo. Pero eso debe ser así. No, el Señor dijo que afuera. Es afuera, donde está la necesidad. El Señor, mientras iba caminando, iba sanando y haciendo milagros. La iglesia hoy en día hacemos eso. No, duélale al que le duela. No lo hacemos porque nos da miedo.
A nosotros no nos importa si el reino de Dios quede mal. Lo que nosotros no queremos es que nosotros quedemos mal. Nosotros no oramos por los enfermos en la calle porque lo que nosotros pensamos es: ¿y qué tal que no se sane? ¿Cómo va a quedar yo? Porque uno piensa en uno. Pero algo que la iglesia del Señor debe salir es eso, a mostrar el poder de Dios, a mostrarle a la gente que hay un Dios sanador, que no hay nada imposible para Dios. Hace unos años vino el pastor Eduardo Cañas aquí, Ibagué, a una campaña de sanidad y milagros. De aquí fuimos 2 buses, yo me acuerdo. Ya no sé, pero eso resultó gente y nos fuimos. Cuando llegamos al estadio me di cuenta de una cosa: que la mayoría de enfermos eran los de la iglesia. Todos nosotros estamos enfermos, hermano. La mayoría fuimos para que Dios nos sanara. Pero realmente era la oportunidad para llevar al amigo, al que no conoce al Señor, enfermo, para que Dios lo sane. No, pero fuimos nosotros a recibir nosotros. ¿Por qué uno va a la iglesia y va uno y no convida a nadie? ¿Por qué? Porque creo que nos falta entender más. Una cosa es que usted convide y nadie vaya, es diferente. El Señor sí hizo eso, sanidades y milagros en la calle. ¿Y dónde oraba el Señor? ¿En las esquinas, en las plazas? ¿Dónde oraba Dios? En la montaña, en el desierto, en la soledad. ¿O no? ¿Acaso no deberíamos hacer eso? Le dijo a los discípulos: les voy a enseñar a orar. Pero él se apartaba a orar allá, hermanos, en lo secreto, en lo privado. Pero públicamente hacía sanidad y milagros. Lo segundo que hacía el Señor y los discípulos también, hacer liberaciones. Eso sí, usted mire, el Señor hacía liberaciones. Y eso, yo tengo otra situación ahí, y eso es algo personal. Yo no estoy de acuerdo en las liberaciones que se hacen, las filman y las sacan por YouTube. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque eso es dañar la honra de la persona, para mí. Yo no sé usted qué piensa, pero a mí no me gustaría verme en YouTube, hermano, ahí todo endemoniado. No, a mí qué pena, hermanos. O sea, yo pienso en la gente. Y gente que filmando y la gente vomitando, echando babas. Y Dios, ¿será que esta persona va a ver esto? A mí me da pena eso. Ya se endemonió en la iglesia, pues lo echamos. Pero me gustan las iglesias que cuando una persona hay un endemoniado, lo que hacen es llevarlo a un lugar para hacerle liberación, que creo que es lo correcto. En la calle, pues, y tocó, pues tocó. Pero como el Señor no hace espectáculos, no, el Señor, la liberación, decía la palabra, y quedaba libre. No había manera, hermano, de retorcijones, voz gruesa, endemoniados, shows. No había manera. Y lo tercero que hacía el Señor en la calle, ¿saben qué es? Piensen un momentico, a ver, ¿qué más hacía el Señor en la calle? Lo tercero que hacía el Señor en la calle era predicar la palabra. ¿O no? Y miren, le voy a mostrar este versículo, que este versículo sí me gusta. Porque el Señor dice: cuidado con la motivación al ayunar, el ayuno público, el dar público, el orar público. Cuidado con eso, cuidado por la motivación, o cuidado que la gente empiece a recompensarte, a alabarte y tú te desvíes. Pero en la predicación no. La predicación es tan importante para el Señor que no importa la motivación que sea. Y les voy a mostrar en Efesios, creo. Filipenses, 1:15 al 18. Mire, me fascina. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia. Wow. ¿Cuál es la motivación acá? ¿Buena o mala? Mala, porque están predicando a Cristo por envidia. Dice acá: algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad.
Entonces el Señor está diciendo, mira, hay gente que predica con buena intención y mala intención. Como hay gente que ayuna con buena intención y mala intención, ora con buena intención, mala intención, o da con buena o mala intención, o una intención equivocada. Yo veo aquí dos intenciones: envidia sin contienda equivocada. Pero dice el Señor, pero hay otros de buena voluntad. Los unos, vea lo que dice, anuncian a Cristo por contención. O sea, envidia, contienda, contención, no sinceramente. Miren, no sinceramente, con mentiras, pensando añadir aflicción a mis prisiones, dijo el apóstol Pablo. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Entonces, el apóstol Pablo presenta dos clases de personas que predican el evangelio: uno con una buena intención y otro con mala intención. Pero mire lo que dice él, que es lo impresionante. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. O sea, el apóstol Pablo dice, no importa la motivación, no importa la intención, con tal de que Cristo sea predicado. ¡Wow! Es diferentísimo. Es que predica, ese predica para que lo vea. No importa, está predicando. ¿Sí me van a entender? Porque la gente se salva no por la locura del ayuno, no por la locura de la oración, no por la locura del dar, es por la locura de la predicación. No hay otra manera. No sé si me estoy dando a entender. Entonces no importa la motivación, no importa que ese tipo esté predicando solamente para que lo vean, solamente por la gloria, por jactarse. Dice el apóstol Pablo, no importa, con tal de que Cristo sea predicado, y me gozo por eso, con tal que el Señor sea anunciado. No importa la motivación, esa predicación es pública. Y creo que esto cambia todo. Y a mí me gusta lo que hice. Y el Señor mantenía predicando. Y los discípulos del Señor, usted mira en las Sagradas Escrituras, y hacían las tres cosas: echaban fuera demonios, como en Hechos 16, que el apóstol Pablo echó un espíritu de adivinación. Una vez le dijeron los apóstoles al Señor: Señor, vimos a alguien echando fuera demonios, se lo prohibimos. Dijo: no, así no es. ¿Sí ve? Los vemos haciendo sanidad y milagros por las calles, la sombra de ellos sanando gente, la sombra tocándolos para ser sanos, llevándose pedazos de ropa para ser sanos. Y el Señor dice algo: no, ese es el objetivo. Y los vemos a ellos predicando la palabra. Pedro se levantó, predicó a toda la gente, 3,000, 5,000 convertidos. Creo que la iglesia ha entendido mal. Entonces la iglesia en estos tiempos, por la situación del COVID y todos los paros, salimos a orar en las calles. Bueno, está bien, pero revise cuál es su motivación, o esté pendiente que no sea que vengan las adulaciones. Qué bien, pastor, usted cómo se ve bonito de rodillas y en la mitad de la calle orando. Dios me guarde, yo no persigo eso. No, hermanos, salgamos a predicar. Habrá grupos, habrá casas de pastoreo, o ¿cómo se llama? Grupos de predicación. Gane personas. Ayer estaba hablando con pastor Rubén y me dijo: sé que ustedes empezaron a abrir ahora en Picaleña. Le dije: sí, yo también. Digo, sí. Y hay otro pastor llamado John Carelli, que es amigo de la asamblea. O sea que ya vemos 3 empezando ahora en Picaleña. Y dijo él: es que hay que hacer, porque gente es lo que hay. ¿Sí ve? ¿Eso nos mandó el Señor o no? ¿A pararme en la esquina a orar? No, me mandó a predicar. Eso es lo que me gustaba de Jimmy. ¿Sí o no? Jimmy era sorprendente. Se iba, hermano, y Brian también. Jimmy se iba para la plaza, un megáfono, a predicar. ¿Y a Dios le gusta eso? Que ustedes paren en un bus a predicar. ¿Pero eso lo hacemos? No, hermano.
Nosotros de verdad sí entendemos todo mal. No lo hacemos. Pronto usted lo haga y los que me vean lo hagan. Yo no lo hago. Tengo que arrepentirme, claro. Tengo que hacerlo, claro. Amén. Y vamos a hacer una tercera parte porque tengo que hablar del ayuno. Necesito. Y eso va a ser peor, hermano, porque el ayuno, de lo que va a hablar, eso sí, la mayoría de iglesias lo hacen. Así que me va a meter en problemas, creo. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hay que predicarle al vecino, hay que predicarle al familiar. Si no quieren aceptar, no quieren escuchar, no importa. Nuestro trabajo es anunciar las buenas nuevas, el evangelio de nuestro Señor. Ellos verán, ¿sí o no? Nos ponemos de pie, por favor.